Reciban un saludo con mucho afecto. Llegamos al quinto domingo del reino. En este domingo, Jesús en el Evangelio del día de hoy nos sana, nos da libertad, respeto y dignidad como seres humanos. Por lo tanto, estemos atentos a escuchar su voz, invitándonos a vivir el reino de Dios entre nosotros. Habló Job diciendo: como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario, mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga, al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Señor Dios eterno, queremos interceder en esta hora por quienes en su lecho de enfermedad comparten con nosotros su esperanza y sus anhelos de salud y bienestar. De igual manera, nosotros, sus hermanas y hermanos, depositamos nuestro corazón en su corazón y, compadecidos, padecemos sus dolores y elevamos a tu presencia la misma esperanza y el anhelo de salud y de paz. Mira con misericordia a tus hijas e hijos, confórtalos y fortalécelos, y por tu gracia restablécelos para tu honra y gloria. Esto te lo pedimos por la mediación de tu Hijo, siervo sufriente, hombre de dolores, que sabe lo que es padecer, que tomó sobre sí nuestras enfermedades y hoy nos da su paz. Amén. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día.
En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les dijo: «Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Tus manos, Señor, son una maravilla. Cortan la leña, lijan y clavan la madera dura del país. Tus manos, Señor, son una maravilla. Tocan la frente de los enfermos para destruir la pena y el mal. Tus manos, Señor, son una maravilla. Mandan el viento, calman las aguas y vuelven la paz al corazón. Tus manos, Señor, son una maravilla. Dicen buen día a los amigos, reparten el pan que hace vivir. Tus manos, Señor, son una maravilla. Tengo dos manos como las tuyas para celebrar el nombre de Dios. Tus manos, Señor, son una maravilla. Nuevamente les saludo con mucho gozo, con mucha alegría. Reciban un saludo fraterno, pero más que un saludo, yo quisiera que recibieran ustedes un abrazo fuerte, solidario. Miren, el día de hoy el mensaje, pues yo lo estaba titulando Una situación que es llevada hasta el límite. Este mensaje, sus textos bíblicos, el primero le corresponde al libro de Job, en su capítulo 7, del 1 al 7. La carta a los Corintios, primera de Corintios 9, del 16 hasta el 23. Y el texto evangélico, seguimos con el libro de Marcos, Marcos 1, del 29 al 39. Pero miren,
Voy a abordar este mensaje del día de hoy en tres secciones que se complementan y estas son, la primera de esta sección es la situación llevada al límite de las fuerzas de Job. Esto lo vamos a encontrar precisamente en este libro de Job, ¿sí? La segunda es la respuesta de Jesús a las necesidades de la gente, de la comunidad. Esta la vamos a encontrar en el Evangelio, allí en Marcos 1, del 29 al 39. Y la tercera sección es nuestra respuesta a las situaciones que estamos viviendo hoy en día y que se nos presentan. O sea, voy a tratar de llevarla a nuestro contexto. Pero vamos a iniciar, como todas las veces lo hacemos, pues pidiendo a Dios que Él me permita tener una palabra clara, una palabra sencilla, para que pueda transmitir a ustedes lo que Dios quiere. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el libro de Job, en la primera lectura del día de hoy, nos plantea una situación difícil, una situación de crisis que es llevada hasta el límite. El texto se dibuja con un gran dramatismo y esto en una forma muy especial. Se presenta la situación anímica de Job, que en ese momento, ya en el capítulo 7, ¿sí? Job ya se siente acabado, se siente cansado, ¿sí? Ya no soporta la situación de vida que está llevando. Estos pasajes nos hablan de un hombre que se encuentra ya vencido por el dolor físico, anímico y psicológico. Job se da cuenta que su vivir es mucho más agobiante que lo que llevan muchas otras vidas, muchas otras personas. Él se da cuenta que su situación ha sido llevada ya hasta el límite. En este texto de Job, la situación de dolor es llevada al extremo y provoca en Job, quien la sufre, que no solo se sienta herido, sino se siente hundido y además vencido. Esta es la misma situación que vive todo ser humano que no encuentra las puertas de la esperanza. Es una situación muy común precisamente en estos días en donde la pandemia ha causado muchos estragos en la sociedad. Pues esa es la misma situación que está viviendo nuestra comunidad, como la vivió Job, con sus diferencias, pero que al final de cuentas son situaciones que están llevando al límite. Este pasaje plantea el problema de cuál es la salida ante esta situación que es llevada al extremo y al límite de las fuerzas. Esta situación que con diferentes características, como les estoy diciendo, como son la enfermedad, como es la pobreza, como es la marginación, como es el desprecio, como es el desamor, la indiferencia, ¿sí? Todas estas cosas que se dan con creces en nuestros días. Los seres humanos tenemos un modo de ser, somos finitos. Esto lo debemos de tener claro, pero siempre vivimos con la fantasía de la infinitud, ¿sí? Pero nuestra realidad es que estamos limitados y que nuestro tiempo de vida es corto. Una de las más grandes tareas es asumirnos finitos. Por muy poderosos que seamos, por muy fuertes o inteligentes, por muy ricos o pobres, el ser humano siempre es limitado y esto parece ser que se nos olvida con frecuencia, aunque algunos tengan títulos, aunque algunos tengan un buen trabajo y que quizás muchos o algunos puedan tener dinero, poder,
capacidad para dominar a la gente, fuimos creados del barro. Y nuestro tiempo está medido. El libro de Job nos recuerda que todos llegaremos a la muerte por igual. Y la pandemia nos lo ha hecho ver así, que no hay distingos, que no importa ni la edad que tengas, ni la condición económica que tengas, ¿sí? Ni si estás bien preparado o no estás bien preparado, la pandemia no está teniendo distingos. Por otro lado, en el Evangelio, la respuesta de Jesús a este dilema se ve reflejado en la curación de la suegra de Pedro y de toda la familia. Sí, aunque parece ser que el texto nada más habla de la suegra de Pedro, pero déjenme decirles, no, toda la familia también sana. ¿Sí? El pasaje evangélico refleja el contexto familiar de Pedro. Este contexto era de una familia con fiebre. ¿Y qué quiero decir con este contexto de fiebre? Miren, el término fiebre designaba un estado de ánimo de algún sector del pueblo de Israel que amaba el poder y pretendía la expulsión de los romanos. ¿Sí? Ese sector de israelitas tenían fiebre, querían acabar con el imperio romano y ellos querían quedarse en el poder. Se creía que la fiebre nacía en el corazón de las personas. Pero miren, Roma era una potencia, dominaba el Medio Oriente, lo hacía por medio de la fuerza y de las armas. En este contexto, la familia de Pedro estaba en fiebre, buscaba el poder por medio de la fuerza, aunque esto pues iba a ser difícil porque Roma, en todo el imperio, tenía bases militares romanas que podían de alguna forma juntarse y acabar con aquellos que se quisieran sublevar o aquellos que querían invadir. Fácil podía Roma, por estas bases militares que tenía regadas por todo lo que era su dominio, pues podía hacer, pero de todos modos los judíos, muy en especial, pues en la casa de Pedro y su amigo, pues tenían esa situación de fiebre y buscaban el poder a la fuerza. Jesús sana a la suegra de Pedro y dado el contexto, no solo libera a la suegra de Pedro, sino libera a toda la familia. Jesús les cura la fiebre y las ansias de poder. Las personas cercanas a Jesús, los creyentes, las familias, la iglesia, déjenme decirles, no podemos vivir con una actitud de fiebre, o sea, con ansias de poder y seguridad. La suegra de Pedro, dice el texto, que Jesús la toma de la mano y ella se puso a servirles, que es el otro término contrapuesto a la fiebre, servicio. ¿Sí? Servir es la actitud profundamente cristiana y por desgracia la más olvidada. Cuando una comunidad vive en una actitud de servicio, es una comunidad curada de la fiebre, del poder y del dominio. Miren, la suegra de Pedro dice el texto que estaba en la cama, ¿sí? Que dice que tenía fiebre. O sea, quiere decir que era una persona que se dedicaba a mandar desde su mismo lecho, ¿sí? Ella decía qué se hacía, cómo se hacían las cosas y mandaba a todos, era la jerarca, era la matriarca. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va con ella, ¿sí? Aunque el texto bíblico no nos relate qué fue lo que habló con ella, sino nada más nos marca el hecho de que la toma de la mano y la levanta. Jesús habló con ella y la convence. ¿Cuál es el milagro más grande
Quitarle la fiebre a una persona que se la puedes quitar con diferentes remedios o cambiarla. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es un verdadero milagro? ¿Que se le acabe la fiebre o que cambie la persona totalmente su actitud y que se vuelva una persona servicial? Y no solo fue la suegra de Pedro, fue Pedro y fue su familia. Fueron diferentes y aprendieron lo que era el servicio. Ese es el verdadero milagro. Y lo vuelvo a repetir, cuando una comunidad vive en una actitud de servicio, pues es una comunidad curada de la fiebre y del poder y del dominio. Y yo pido a Dios que todos nosotros podamos ser curados de la fiebre. Miren, la finitud del cristianismo no se resuelve desde el abatimiento. No se resuelve de estarnos quejando y estar sufriendo. No. Tampoco se resuelve desde el poder. Esta finitud del cristianismo se resuelve desde el servicio. El ser humano no es más cuanto está más alto, sino cuanto más sirve, que es una forma de reconocer la finitud humana. Me pregunto el día de hoy, ¿cuál es nuestra respuesta como discípulos de Jesús? ¿Cuál es nuestra situación para la acción salvadora y liberadora de Jesús para que llegue en nuestro tiempo? Debemos preguntarnos, ¿qué se debe de hacer para que nazca la fe en el corazón desesperanzado de los que nos rodean, en vez de que exista las ansias de poder? Debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que haya menos dolor en este tiempo tan difícil que estamos teniendo a nuestro alrededor? Y ya no es lo que me comentan algunos de que sucedió, ya nos está sucediendo con familiares, o ya nos ha sucedido, o ya nos ha sucedido con amigos, con conocidos, con vecinos, con gente ya muy cercana. ¿Qué debemos hacer para aliviar ese dolor en este tiempo tan difícil? Debemos preguntarnos hasta dónde llega el amor por nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos necesitan, para que a través de nuestro amor fraterno, solidario, les llegue la acción salvadora y misericordiosa de Dios. Tenemos necesidades concretas en la comunidad. La pregunta es, ¿cómo seremos portadores de esperanza en la desesperanza de este tiempo? Nuestra respuesta ante la enfermedad y ante la muerte, ¿cuál es esa respuesta ante esa enfermedad y muerte? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el dolor humano? ¿Qué podemos hacer para provocar la esperanza que nace de la fe? El apóstol Pablo nos pone la muestra y él nos dice que él recibió el encargo de predicar el evangelio y él lo hace con un espíritu de servicio. Y nosotros también tenemos ese encargo de predicar el evangelio. Y el evangelio, no crean que es agarrar la Biblia y empezar a compartir textos y textos. No, la buena nueva es lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, y lo que ha hecho y lo que ha transformado. Sí, tenemos ese encargo de predicar ese evangelio, y esto con un espíritu de servicio. Nosotros tenemos el encargo de ser el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo cuidamos este cuerpo de Cristo en este tiempo de pandemia? ¿Cómo levantamos, como Jesús levantó a la suegra de Pedro, cómo levantamos a nuestros hermanos y hermanas siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús? Sobre todo,
en este tiempo de dificultad, donde muchos de nuestros seres queridos y conocidos se encuentran postrados por el luto, por la enfermedad, la depresión y el desaliento. ¿Cómo podemos ser portadores de esa palabra, de esas buenas nuevas a la cual se nos invita a compartir? Unas buenas nuevas en donde podamos con la palabra de Dios que esté en nosotros, porque así es como la hemos experimentado por nuestra relación con Él, poder levantar a mi hermano que está en una situación postrada y de luto. Podemos hacerlo. Dios está con nosotros y nos dice, no tengas miedo. ¿En el qué vas a decir? Muchas veces no tenemos que decir nada. Muchas veces tenemos que oír, escuchar a la persona, abrazarle. Yo sé que en este momento no lo podemos hacer, pero podemos mandar un abrazo a través de los medios, a través de esas videoconferencias o esas comunicaciones que podemos tener con ellos. Mándales un abrazo que tanto lo necesitan. Empatízate con ellos, ¿sí? Escúchalos. Y esto permitirá que ellos puedan levantarse. Que Dios permita que cada uno de los que estamos escuchando podamos ser generadores de cambio, de esperanza, porque hemos tenido ese contacto con Dios y porque sabemos que el reino de Dios está aquí, entre nosotros, ¿sí? Y con nuestra comunidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Bendiciones. Gracias por acercarte a mí y por extenderme tu mano, por querer curar mi daño y apoyarme en cada paso, por hacerme al fin vivir. Gracias por estar conmigo, por alentar mi camino, por cuidar de mis heridas, por decirme que soy digna, por mirarme siempre así, por iluminar mis dudas, por tocarme sin repulsa, por levantarme del lodo. Digan lo que digan todos y quererme pese a mí, por dignificar mis días, haga o diga lo que diga y enseñarme que la vida es servir, no ser servida, gracias te doy hoy aquí. Por dignificar mis días, haga o diga lo que diga y enseñarme que la vida es servir, no ser servida, gracias te doy hoy aquí.
Gracias te doy por quererme feliz. Por quererme feliz. Dios de todo cuidado, amante y misericordioso, fuente de toda sanidad y plenitud de vida, haznos instrumentos de tu sanidad. Cuando nos sintamos débiles y en dolor, ayúdanos a descansar. Cuando nos sintamos ansiosos, ayúdanos a esperar pacientemente. Cuando nos sintamos temerosos, ayúdanos a confiar en ti. Cuando nos sintamos solos, ayúdanos a amar. Cuando nos alejemos de ti, ayúdanos a saber que tú te encuentras cerca. Dios sanador, concédenos no tanto exigir tanto de nosotros mismos, como el permitir que otros nos ayuden. Concédenos no buscar tanto el escape, como el encontrarnos a nosotros mismos y el descubrir las profundidades de tu amor. Porque es en lo incierto y no teniendo el control que encontramos la verdadera fe. En reconocer los límites de la mente y el cuerpo que encontramos la plenitud del espíritu. Al pasar por la muerte es cuando encontramos la vida que perdura para siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor y Sanador, nos ofrecemos nosotros mismos a ti. Amén. Seamos despedidos. Que tu amor nos rodee, nos ilumine y nos dé tibieza como los rayos del sol. Que tu presencia invisible y constante nos proteja, como la atmósfera protege nuestra casa común. Que lleguemos a ver tu rostro luminoso, que día tras día nos brinda salud. Amén. No te veo si te miro, de tanto esperarte aquí. No me entero si estoy vivo, de tanto por debatir. No sé ya lo que he creído, tanto culto que cumplir, que no hay tiempo de hacer camino, de tanta urgencia de hacer. Se me olvida tu silencio, de tanto ruido en mi ser, ya no escucho lo que siento, de tanta calamidad. Miro al frente y sigo ciego a tanta inhumanidad. Me acostumbro, no lo niego. Ven, sálvame una vez más, que mi andar me va alejando. Renueva mi libertad a la deriva entre tanto. Ven, sáname una vez más, pon sobre mí tu mano, haz que mi fragilidad sea fuerte en ti.